UNED Derecho, videoclase. Buenos días. Seguimos dentro del módulo de especialización en Derecho de la Unión Europea, Jean Monnet, hablando de las instituciones de la Unión Europea en su segunda parte, y en esta sesión vamos a hacer referencia al Tribunal de Cuentas y al Banco Central Europeo como instituciones dentro de la Unión Europea. Mi nombre es Joaquín Sarrón Esteve, soy profesor ayudante de Derecho Constitucional en la Universidad de Valencia. Como hemos comentado, dentro de esta sesión y dentro del módulo Jean Monnet de Derecho de la Unión Europea, vamos a hablar de dos instituciones en particular de la Unión Europea, como son el Tribunal de Cuentas y como es el Banco Central Europeo. Dentro del Tribunal de Cuentas haremos referencia a cuál es su origen, cuál es su naturaleza, por otro lado, cuál es su composición, cuál es el estatuto, derechos y obligaciones de sus miembros, cuáles son las competencias atribuidas que tiene el Tribunal de Cuentas y cuál es su funcionamiento. Por otro lado, haremos referencia al Banco Central Europeo, cuál es su origen y su naturaleza, cuáles son sus órganos rectores y cuáles son sus funciones. Se trata, el Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo, de dos instituciones muy importantes dentro de la Unión Europea, sin perjuicio de que son menos conocidas porque no tienen la relevancia o la importancia en los medios de comunicación como pueden tener el Consejo Europeo, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Parlamento Europeo o la Comisión, pero no dejan de tener ciertas funciones muy relevantes en el marco europeo, como veremos a continuación. En primer lugar, vamos a hablar del Tribunal de Cuentas. No debemos confundir, equivocarnos, entre el Tribunal de Cuentas y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea es el tribunal que ejerce la función jurisdiccional de control en la aplicación e interpretación del derecho de la Unión Europea, como una jurisdicción única y obligatoria, compuesto por el Tribunal de Justicia, el Tribunal General y el Tribunal de la Función Pública, y en cambio el Tribunal de Cuentas es un órgano, una institución distinta. ¿Cuál es su origen y naturaleza? Bueno, el Tribunal de Cuentas tiene su origen en el financiamiento con recursos propios de las comunidades europeas en los años 70, a partir del Tratado de Bruselas de 22 de julio de 1975, que crea al Tribunal de Cuentas. En el momento en el que se decide que las comunidades europeas dejen de financiarse a través de las aportaciones de los Estados miembros y se establece su financiación fundamentalmente a través de recursos propios, se va a establecer este Tribunal de Cuentas que va a posibilitar ejercer un control de fiscalización del uso y utilización de esos recursos propios por parte de las comunidades europeas, tanto de las instituciones como de los Estados miembros cuando utilicen financiación de las comunidades o, hoy en día, de la Unión Europea. El presupuesto de la Unión Europea, como ven, se financia mediante recursos propios fundamentalmente, por el arancel exterior común y las exacciones agrícolas, un porcentaje que se aplica sobre el IVA y un porcentaje sobre la renta interior bruta que implica una contribución de cada Estado miembro. El Tribunal de Cuentas se va a ocupar de controlar precisamente tanto la recaudación y aplicación de los gastos derivados de estos recursos propios de las comunidades europeas. El Tribunal de Cuentas, como hemos comentado, se crea por ese tratado de 22 de julio del año 75, pero entra en funcionamiento en el año 77, en 1977. Primero, entra a funcionar como un órgano auxiliar del Parlamento Europeo y del Consejo, porque tenía menos importancia, y a partir del Tratado de Maastricht, en 1991, es elevado a la categoría de institución de las comunidades europeas de la Unión Europea hoy en día, diríamos. ¿El Tribunal de Cuentas qué naturaleza tiene? Bueno, se configura como una institución de carácter administrativo y no judicial. Por tanto, no tiene nada que ver, como hemos comentado, con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es una jurisdicción única y obligatoria, porque es un tribunal, el Tribunal de Cuentas, no de carácter judicial, sino de carácter exclusivamente administrativo, aunque reciba el nombre de tribunal. Ejerce funciones de fiscalización o control externo, no por tanto de control interno, de las cuentas de las instituciones de la Unión Europea, con independencia plena y en interés general de la Unión Europea.
Habrá un control interno además de estas cuentas, pero el control que ejerce el Tribunal de Cuentas es un control externo y por tanto sobre las liquidaciones de gastos ya efectuadas de los recursos propios por parte de las instituciones de la Unión Europea. Tiene su sede el Tribunal de Cuentas en Luxemburgo, igual que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Cómo se compone y cuál es el estatuto del Tribunal de Cuentas? Bien, el Tribunal de Cuentas se compone de un miembro nacional por parte de cada Estado miembro, conforme al artículo 285 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Son elegidos estos miembros entre personas que pertenezcan o hayan pertenecido en sus estados a las instituciones de control externo, es decir, a las instituciones comparables al Tribunal de Cuentas en la Unión Europea, como en el caso de España sería nuestro Tribunal de Cuentas. También, en el caso de que no cumplan este requisito, se puede nombrar a quienes estén especialmente calificados para esa función, y en todo caso deben tener garantías de su independencia. Así lo establece el artículo 286, apartado primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Dentro de la composición de este Tribunal de Cuentas, el Consejo, previa consulta al Parlamento Europeo, adoptará la lista de miembros de conformidad con las propuestas que presente cada Estado miembro, que reciba de cada Estado miembro el Consejo. El nombramiento es por un periodo de 6 años que va a ser renovable. Los miembros del Tribunal de Cuentas, una vez han sido nombrados, eligen a su presidente por un periodo de 3 años, también renovable. Vista esta cuestión de la composición de los miembros del Tribunal de Cuentas, hay que analizar cuáles son los estatutos de sus miembros. Como en cualquier órgano de control, se persigue garantizar la independencia de sus miembros. Por eso van a gozar de una serie de derechos y obligaciones. En el ejercicio de estas funciones, por otro lado, no pueden solicitar ni aceptar ninguna instrucción, ya sea de un gobierno, de un organismo o de una institución, debiendo, por tanto, abstenerse además de realizar cualquier acto que sea incompatible con sus funciones. Establece un régimen claro de incompatibilidades para garantizar también la independencia de los miembros del Tribunal de Cuentas, tal y como establece el artículo 286, apartado tercero del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Junto a la cuestión del funcionamiento y del estatuto, es importante tener en cuenta las competencias que tiene atribuidas el Tribunal de Cuentas. Realmente, al ser un tribunal de carácter administrativo de control externo, podríamos ya delimitar esas competencias, ¿no? Tiene como funciones controlar los ingresos y los gastos de la Unión, como hemos hecho referencia antes, y realizar un informe anual tras cada ejercicio y ejercer una función, por otro lado, de carácter consultivo, que es de carácter complementario. La función realmente importante es la función de controlador de los ingresos y los gastos derivados del presupuesto comunitario hoy de la Unión Europea. Bueno, esa función de control, ¿cómo se ejerce? Le corresponde examinar la legalidad y regularidad de todos los ingresos y gastos y de garantizar una buena gestión financiera por parte de todas las instituciones europeas, de los órganos y organismos que pertenezcan a la Unión Europea, ejerciendo siempre un control externo y a posteriori de la realización, en su caso, de los ingresos y gastos. Posterior, por tanto, al control interno que se realiza en cada una de las instituciones y en cada uno de los órganos de la Unión Europea. Además, para ejercer ese control, deberíamos añadir que puede incluso realizar entradas y visitas a las sedes de empresas particulares tanto personas físicas como jurídicas, para garantizar la legalidad de los gastos derivados de los presupuestos comunitarios cuando se utilizan presupuestos de la Unión. Por otro lado, hemos comentado que debe realizar un informe anual para cada ejercicio. Después del cierre del mismo, ese informe anual será enviado a las instituciones, estas realizarán las observaciones oportunas y será publicado en el Diario Oficial de la Unión, tanto el informe como las observaciones que en su caso hayan realizado las diferentes instituciones europeas. Hemos comentado que hay una función consultiva de carácter complementario, así el Tribunal de Cuentas puede emitir dictámenes que sean solicitados por el Consejo o por el resto de instituciones de la Unión Europea.
En el caso del Consejo, tienen un carácter preceptivo o bien facultativo, según establezcan los tratados, y en el caso del resto de las instituciones, los dictámenes del Tribunal de Cuentas serán siempre de carácter facultativo. Por tanto, esto quiere decir que estas instituciones podrán o no consultar al Tribunal de Cuentas. En cambio, en el caso del Consejo, en algunos casos, estos dictámenes consultivos tienen carácter preceptivo y, por tanto, obligatorio, aunque no vinculante. Bien, habiendo hecho referencia al órgano del Tribunal de Cuentas, nos queda ahora analizar este segundo órgano, también importante para complementar las sesiones referidas a los órganos e instituciones de la Unión Europea, que es el Banco Central Europeo. ¿Cuál es el origen y la naturaleza del Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo se insertó dentro de la consecución de una Unión Europea y monetaria como objetivo dentro del proceso de integración europea, que tenía 3 fases. La tercera fase de dicha unión, de acuerdo al informe de Delors, era alcanzar, a partir del 1 de enero del año 99, una fijación de tipos de cambio de las monedas de los 11 Estados miembros que participaran en la Unión Europea Monetaria, y se crearía también un órgano controlador, un órgano monetario como es el Banco Central Europeo. ¿Quiénes integrarían esa Unión Europea Monetaria? Pues aquellos Estados miembros participantes en la Unión Europea Monetaria que cumplieran ciertas condiciones. Y además esa integración se haría de forma irreversible. Primero en los mercados financieros y después en forma de monedas y billetes comunes, el euro, a partir del 1 de enero de 2002, lo que implicaría la entrada en lo que denominamos el área euro o el sistema monetario del euro. Por tanto, se establecía una fijación de tipo de cambios irreversible y, por otro lado, ya una moneda única, el euro. El grupo que constituía el origen de esa Unión Europea Monetaria eran 11 países participantes que además cumplían esos requisitos y querían integrar esa Unión Europea Monetaria. Eran Alemania, Austria, Bélgica, España, Finlandia, Francia, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Países Bajos y Portugal. Posteriormente a estos 11 países se han ido uniendo Grecia en el año 2001, Eslovenia en el año 2007, Chipre y Malta en el año 2008, Eslovaquia en el 2009 y Estonia en el 2011. Al comienzo de la segunda fase se había instituido el Instituto Monetario Europeo, que es el antecedente del Banco Central Europeo, que se establece ya con la tercera fase de la Unión Europea Monetaria, posteriormente en el 2001, como hemos comentado. El Banco Central Europeo es creado el 1 de junio del 98 e inicia sus actividades a partir del 1 de enero del año 99, cuando comienza la tercera fase de la Unión Europea Monetaria. ¿Cuál es la naturaleza de este Banco Central Europeo, del Banco Central Europeo? Bien, conforme al Tratado de Lisboa, el Banco Central Europeo, ahí me ha faltado la inicial del Banco Central, es una de las instituciones de la Unión Europea, artículo 13 del Tratado de la Unión Europea. Además, constituye, junto a los bancos centrales nacionales de los Estados miembros, lo que se conoce como el Sistema Europeo de Bancos Centrales, o SEBC, SEBC. El Banco Central Europeo, por un lado, goza de personalidad jurídica propia, siendo independiente en el ejercicio de sus competencias, cosa que no caracteriza a ese sistema europeo de bancos centrales, porque no goza de personalidad jurídica propia, aunque este sistema europeo de bancos centrales es muy importante, tiene una relevancia, digámoslo así, singular, especial. El servicio europeo de bancos, el sistema, europeo de bancos centrales, como hemos dicho, carece de esa personalidad jurídica propia y se rige por el principio de jerarquía. Los bancos centrales nacionales deben ajustar su actuación a las instrucciones que dé el Banco Central Europeo. ¿Cuál es la naturaleza del Banco Central Europeo? El Banco Central Europeo y los bancos centrales del eurosistema o zona euro son los que dirigen la política monetaria de la Unión Europea. Por tanto, el Banco Central Europeo es una institución importantísima, con una naturaleza muy compleja, al estar compuesto por esos bancos centrales nacionales del eurosistema o zona euro. El Banco Central Europeo, a su vez, va a tener, como vamos a ver, una serie de órganos que van a regir su política, que van a regir sus decisiones. Tiene como órganos rectores
el Consejo de Gobierno, el Comité Ejecutivo y el Consejo General, tal y como establecen los artículos 129, apartado primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y el artículo 44 de los Estatutos del Banco Central Europeo. Bien. Dentro de estos órganos rectores vamos a hacer referencia en primer lugar al Comité Ejecutivo. El Comité Ejecutivo está compuesto por el presidente y el vicepresidente, que también lo son del Banco Central Europeo, y 4 miembros más. El Comité Ejecutivo es nombrado por el Consejo Europeo por mayoría cualificada entre personas de reconocido prestigio y experiencia en asuntos monetarios y bancarios, partiendo de una recomendación del Consejo y previa consulta al Parlamento Europeo y al Consejo de Gobierno del Banco Central Europeo. Es necesario, para poder ser nombrado miembro del Comité Ejecutivo, ser nacional de un Estado miembro, por tanto, ciudadano de la Unión Europea. Se establece un mandato siempre de 8 años, no renovable en ningún caso, y por otro lado se establece la votación por mayoría simple dentro del Comité Ejecutivo. Junto a esa cuestión hay que tener en cuenta al Consejo de Gobierno, que está formado por los miembros del Comité Ejecutivo, que hemos visto con antelación, y por los gobernadores de los bancos centrales nacionales con moneda euro. Como es obvio, no forman parte los gobernadores de bancos centrales que no estén dentro del área euro. Es el órgano más importante realmente el Consejo de Gobierno, porque es el que va a adoptar esas orientaciones de la política monetaria de la Unión Europea. Además, se establece un sistema de voto de mayoría simple, como ocurría también en el Comité Ejecutivo, con excepción de ciertas decisiones en las que se requiere voto ponderado. En principio, cada gobernador tiene un voto, pero una vez se superen los 18 gobernadores, entonces se establecerá un sistema de rotación para evitar en exceso los problemas de decisiones. Junto a estos comités está el Consejo General. El Consejo General está formado por el presidente y el vicepresidente del Banco Central Europeo y por los gobernadores de los bancos centrales. Todos los gobernadores de los bancos centrales formen o no parte del área euro. Los demás miembros del Comité Ejecutivo pueden participar en sus reuniones, pero carecerán de derecho de voto. También pueden participar en sus reuniones sin derecho de voto un miembro de la Comisión y también el presidente del Consejo. ¿Cuáles son las funciones del Banco Central Europeo? Bueno, vamos a tener que deslindar las funciones del Banco Central Europeo de aquellas decisiones que van a ser competencia del sistema europeo de bancos centrales. Por un lado, el Banco Central Europeo tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes del banco en euros y, por otro lado, de autorizar la emisión de monedas en euros por parte de los estados, por parte de los bancos centrales de los estados miembros que forman parte del euro. Por tanto, hay que solicitar y es el Banco Central el que autoriza el volumen de emisión de moneda y, en todo caso, el único competente para la emisión de billetes. También tiene el Banco Central Europeo la función de carácter consultivo conforme al artículo 127.4 cuando se le quieran solicitar dictámenes sobre asuntos particulares. Por otro lado, tiene una función de emitir y remitir un informe anual sobre las actividades del sistema europeo de bancos centrales y sobre la política monetaria del año anterior y del año en curso, tanto al Parlamento Europeo, al Consejo, como también al Consejo Europeo. Junto a esas funciones del Banco Central Europeo, hemos comentado que era necesario deslindarlas de las funciones del Sistema Europeo de Bancos Centrales. Este sistema europeo tiene como objetivo principal el mantenimiento de la estabilidad de precios y además apoya las políticas económicas generales de la Unión para contribuir a la realización de sus objetivos. ¿Qué le corresponde al Sistema Europeo de Bancos Centrales? Le corresponde definir y ejecutar la política monetaria de la Unión Europea, realizar operaciones de cambio de divisas conforme al artículo 219 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los Estados miembros y promover el buen funcionamiento del sistema de pagos. Hay que tener en cuenta que los objetivos y funciones de este sistema europeo de bancos centrales no son aplicables a los Estados miembros cuya moneda no sea el euro, cuyos bancos centrales, por tanto, siguen teniendo autonomía en cuanto a la política monetaria. Y aquí acabaríamos en relación a esta sesión respecto del Tribunal de Cuentas y el Banco Central Europeo. Muchas gracias por su atención.